Josué capítulo 3. Y hoy le va a resultar conocida esta historia, pero vamos a ver qué podemos aprender de esta historia, de este hombre. Y los voy a leer rápido porque son unos cuantos versículos, pero después vamos a puntualizar en algunos versículos específicos. Dice así la Biblia: al día siguiente, muy temprano, Josué y todos los israelitas salieron de Sittim y llegaron al río Jordán, pero antes de cruzarlo acamparon allí. Pasados 3 días, los jefes recorrieron el campamento y dieron esta orden a los israelitas: en cuanto vean ustedes que el arca del Señor pasa, llevada por los sacerdotes levitas, salgan de donde estén y síganla. Así sabrán por dónde tienen que ir, porque ninguno de ustedes ha pasado antes por este camino. Pero no se acerquen al arca, sino quédense quietos detrás de ella, como a 1 kilómetro de distancia. Josué les dijo: purifíquense, porque mañana verán al Señor haciendo milagros. A los sacerdotes les dijo: tomen el arca de la alianza y crucen el río delante de la gente. Los sacerdotes tomaron el arca de la alianza y pasaron delante de la gente. Entonces el Señor le dijo a Josué: a partir de hoy te haré cada vez más importante a los ojos de los israelitas. Así ellos verán como yo estoy contigo, también como estuve con Moisés. Tú, por tu parte, ordena a los sacerdotes que lleven el arca de la alianza, que cuando lleguen a la orilla del Jordán, se paren dentro del río. Entonces Josué le dijo a los israelitas: vengan, escuchen lo que dice el Señor su Dios. Esta será la prueba de que el Dios viviente está en medio de ustedes, y de que al paso de ustedes Él irá barriendo los cananeos, los hititas, los jebeos, los fereceos, los jereseos, los amorreos, los jebuseos y a todos los feos que andan dando vuelta. Miren, el arca de la alianza del Señor de toda la tierra va a cruzar el Jordán delante de ustedes. Por eso escojan ahora 12 hombres, uno de cada una de las tribus de Israel. Cuando los sacerdotes que llevan el arca del Señor de toda la tierra metan los pies en el agua, el río se dividirá en 2 partes, y el agua que viene de arriba dejará de correr y se detendrá como formando un embalse. Los israelitas salieron de sus tiendas de campaña para cruzar el río, y delante de ellos iban los sacerdotes que llevaban el arca de la alianza. Pero en cuanto los sacerdotes entraron en el río, sus pies se mojaron con el agua de la orilla. Durante el tiempo de la cosecha el Jordán se desborda, el agua que venía de arriba dejó de correr, se detuvo como formando un embalse bastante lejos en Adám, la ciudad que está junto a Fortaleza de Zaretán, y el agua que bajaba hacia el mar Muerto siguió corriendo hasta que se terminó. Así se dividió el agua del río. Los israelitas cruzaron frente a la ciudad de Jericó. Todo el pueblo cruzó en seco el Jordán, mientras los sacerdotes que llevaban el arca de la alianza del Señor permanecían en el medio del Jordán, firmes y en terreno seco. Bien, una historia conocida, como sabemos, habían pasado el desierto, habían estado, habían salido de Egipto, ya Moisés no estaba, era el líder que lo había dirigido. De hecho, de la generación aquella que había salido de Egipto ya no había nadie, estaba ahora la generación nueva, había un líder nuevo, ¿sí? Aquel que había caminado con Moisés, había aprendido. Recuerdan en el capítulo 1, Dios le dice: bueno, listo, deja de llorar, ya deja de lamentarte por Moisés porque yo te voy a acompañar. Y ahí donde salta la frase famosa: hombre esforzado y valiente. Sí, así era este Josué. El río Jordán, si hoy va uno a Jordania, hemos tenido la posibilidad de ir con Silvín, uno diría: ¿era tan fácil cruzar este río? Porque hoy uno lo ve y es un hilito de agua, ¿no? Ni siquiera creo que se asemeja ni siquiera a una 10ª parte de lo que era ese río en esa época. De hecho, la parte más ancha es donde van a hacerse los famosos bautismos en el Jordán, ¿sí? Y bueno, ahí se pelean. Jesús bautizó de este lado, Jesús bautizó de este otro lado. Bueno, lo importante era que Jesús estuvo en el Jordán. Pero si hoy va uno a conocer el Jordán, nada tiene que ver con este río que relata la Biblia. Podía tener en su parte más angosta, dice, medio kilómetro. Y en su parte más ancha podía llegar hasta los 3 kilómetros. O sea que era un río bastante grande, bastante importante. Y sobre todo en épocas de inundación, en época de cosecha, dice que se desbordaba. Así que era mucho más grande este río. Y cuando hablamos del pueblo de Israel, tampoco era un pueblo pequeño.
Tampoco era un pueblo tal vez como nosotros, 40, 30, 50. No, dice la Biblia y los estudiosos que se calcula que había entre 2,5 millones y 3 millones de personas. ¿Sí? Recuerdan que Josué había mandado a 2 espías, ¿sí?, a cruzar el Jordán, a explorar la tierra. 2 personas, era fácil cruzar ese río. Pero imagínense ustedes, 2,5 millones de personas, donde había de todo tipo, ¿sí? Gente joven, gente con mucha vitalidad, ¿sí? Gente de anciana, gente embarazada, como ocurre en esta iglesia también, gente con niños chiquitos, gente con niños que se empacan, ¿no? Había de todo en ese pueblo. Así que imagínense ustedes qué tarea enorme tenía este Josué de liderar este pueblo a cruzar este río. Y así que acá arrancamos la reflexión. En los primeros versículos es interesante porque dice que llegan al río y Dios los hace acampar 3 días, ¿sí? Israel llega con la promesa de que había una tierra nueva, había algo que Dios les había prometido, pero ahora había un obstáculo por delante. Y seguramente les habrá sorprendido, ¿sí? Porque un río delante de la promesa de Dios. Pero para su beneficio, su bendición, a Dios no lo agarró por sorpresa. De hecho, Dios ya sabía lo que había por delante. Así nos pasa a nosotros. Dios nos da una promesa, Dios te da una promesa, Dios te dice que va a haber algo bueno en tu vida, pero de repente algo que no estaba en tu orden, algo que no estaba en tu lista, aparece. Y obviamente nos sorprende, nos agarra por sorpresa. Pero como te dije y como le pasó al pueblo de Israel, a Dios no lo sorprendió. Dios sabía lo que iba a haber y Dios sabía la salida. Dice la Escritura que Dios envía una prueba, pero junto con la prueba envía la salida. No sé cuál es la prueba que estás atravesando, no sé cuál es la dificultad que estás atravesando, pero Dios ya te va a dar la salida. Él ya la tiene la salida. Él ya tiene preparado la salida. Vamos a ver qué es lo que tenemos que hacer para descubrir esa salida. Así que, pero como dije, Dios los hace esperar 3 días. Sorprendentemente y sorpresivamente Dios le dice, esperen a recibir instrucciones. Y uno podría, o yo particularmente, puedo entender que Dios le hace esperar ahí 3 días, primero para que vean lo enorme que era ese río. La tarea imposible que iba a ser cruzar ese río. No tenían un barco, imagínense ustedes 2,5 millones de personas. No había un puente, ¿sí? Tampoco tenían herramientas ni materiales para construirlo. Pero sin embargo Dios lo dejan ahí para que contemplen el desafío enorme que era cruzar este río. Y Dios a veces, ¿sabes qué? Te deja esperando con un problema, una dificultad delante tuyo para que veas muchas veces qué difícil que es. Qué difícil es atravesar ese problema sin Dios. El pueblo pudo entender acá que el río era enorme, la dificultad era grande, pero evidentemente sin Dios no lo iban a poder atravesar. Sin Dios no iban a poder atravesar ese río. Evidentemente necesitaban de Dios para hacerlo. No dependían de sus fuerzas, no dependían de sus capacidades, ni de lo inteligente que eran para pasar ese problema. A nosotros nos pasa así muchas veces. Tenemos problemas y lo primero que hacemos, buscamos en nuestros bolsillos, sacamos de nuestro bolso de herramientas la mejor estrategia para atravesar el río. Por más que parezca enorme, por más que parezca imposible, siempre decimos, yo sé, yo sabo, como decía el Chavo, ¿no? Yo la sé toda. Y si sos argentino, mucho más. La tenemos re clara, ¿no? Entonces, no necesitamos de Dios. Yo lo sé, yo sé cómo atravesar. Y Dios les permite ver ese problema para que entiendan que necesitaban de Él. Y así nos pasó también, ¿saben con qué? Con el perdón de nuestros pecados. Evidentemente, Dios nos hizo ver que no era con obras, dice la Biblia, no es con lo que hagas, no es lo bien que te portes, con lo cual vas a recibir vida eterna ni salvación.
es a través de Jesucristo. Él ya atravesó ese río.